Pues hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la última sesión. Vamos a ver algo que a lo mejor debimos de haber visto en el principio, pero pues no tenía caso porque no entendían qué era SQL. En SQL tenemos lo que son los gestores de base de datos, que es lo que nos permite pues hacer todo lo que hicimos, que fueron los inserts, el select, guardar toda esa información. Eso es un gestor de base de datos. Es como ese programa que nos deja almacenar todo. Un gestor de base de datos es pues eso lo que nos permite guardar, seleccionar, eliminar, ya estar administrando pues lo que son todos los datos, la seguridad y pues que también nos permite pues corregir los errores, ¿verdad? Hay distintos tipos hay distintos gestores de base de datos. Fíjense, nosotros estuvimos trabajando con un gestor de base de datos que se llama MariaDB, que es el que está en el SAMP. Nosotros cuando accedíamos al símbolo del sistema o trabajábamos desde Workbench, estábamos accediendo a MariaDB. Fíjense cuál es la diferencia entre MySQL y MariaDB, por ejemplo, porque siempre estábamos viendo, MySQL y luego veíamos, no sé, ahorita les estoy diciendo MariaDB, que es el que usamos, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los demás, verdad? ¿Cuál es lo que lo diferencia? Todos ellos tienen las mismas, casi todas las consultas que vimos son casi iguales, son iguales, de hecho, en la mayoría de los casos, a veces algunos cambian, sobre todo me parece que era pues en las formas, por ejemplo, en el desk, cuando estamos viendo las tablas, se cambia ahí, por ejemplo, nosotros usamos describe el nombre de la tabla o desk, nombre de tabla, para poder ver fíjense, si por si no me entienden. A ver, hay un comando que se llama desk, nombre, tabla. Con eso, esto, si nosotros lo usamos en MariaDB, ¿qué va a pasar? Vamos a ver para qué funciona cada campo, para qué está cada campo o cada columna de la tabla que tiene. O sea, tiene un campo que se llama ID y su tipo de dato es int, es un primary key. Y luego tiene otro que es nombre y no acepta nulos, etcétera. Pero que no es como una función básica, no lo tienen los demás. Tienen otros métodos, otras formas distintas, tanto si es MySQL, como si es Postgre, como si es Oracle, como si es SQL Server, ¿verdad? Pero al final de cuentas es lo mismo. Si yo quiero hacer un select, tengo que hacer lo mismo que hago en MariaDB que si lo estoy haciendo en SQL Server, por ejemplo, o si lo estoy haciendo en MySQL. De todos modos, tengo que hacer un use y la tabla. Ya después, ya todo lo que venga integrado con SQL Server que se diferencia con MariaDB es casi casi como puro lujo, la verdad, porque la diferencia entre ellos realmente se debe pues al rendimiento, a las licencias y pues como les estaba diciendo, funciones, por ejemplo el describe es diferente en los otros gestores de bases de datos. Pero pues todo lo que son las funciones generales ya las hemos visto. A ver, ahora, ¿cuál es la diferencia entre Workbench y MariaDB? Bueno, no son lo mismo. Workbench no es un gestor de base de datos, ¿va? MariaDB sí. Workbench es
una interfaz gráfica se llama. Así le pongo. Lo que es Workbench es un programa que nos permite visualizar los datos que están en un gestor de base de datos. Workbench te puede soportar MySQL. De hecho, es más que nada para MySQL, pero también soporta MariaDB, que es el que estábamos viendo. Existe otro que se llama Heidi SQL, creo, que es otra interfaz gráfica que es como que la que más gestores de bases de datos puede soportar MySQL, MariaDB, Postgre, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, Microsoft SQL Server tiene su propia interfaz gráfica, etcétera. O sea, hay muchas herramientas, muchas interfaces gráficas que pueden soportar una o varios gestores de base de datos. SQL Server, tengo entendido, y si no me equivoco, que nada más pues usa Microsoft SQL Server, o sea, tan, integra pues lo que es su interfaz gráfica, nada más integra a su gestor de base de datos. Oracle creo que también nomás es para Oracle. No sé si soporte, creo que sí. Creo que sí soporta lo que es MySQL y nada más. No sé si MariaDB, yo creo que sí, porque MariaDB realmente sí es MySQL y MariaDB, déjenme regreso. Lo que es MariaDB y MySQL, perdón, es que antes se ponía así, SQL, y se me quedó la pronunciación, pero es MySQL o MySQL. Les estaba diciendo que la diferencia es pues una que otra cosilla, ¿verdad? Porque MariaDB, los desarrolladores que inventaron MySQL vendieron MySQL, pero luego creo que se lo vendieron a Microsoft o a Oracle, no me acuerdo bien cómo estuvo, pero lo vendieron y como pues no había como un software libre como el que estamos usando, ellos crearon MariaDB, que pues básicamente es casi lo mismo, o sea, de hecho, casi todos los formatos casi todas las interfaces que admiten MySQL, pues también lo hacen con MariaDB, pero no son lo mismo, ¿ok? Tienen sus diferencias, claro que sí, pero estos son los que más se parecen, son hermanitos. Y Postgre, SQLite, este es, pues como dice SQLite, o sea, es como una base de datos mucho más chica, muy usada para programas locales. Pero pues es un gestor de base de datos, no es una interfaz. Vuelvo a repetir, no es igual, no es lo mismo un gestor que una interfaz. Una interfaz no te integra un gestor. Una interfaz no te, una interfaz como las que estoy diciendo aquí, no te van a, no te van a, ¿cómo se dice? No te van a guardar ningún dato. Aquí también está PHP O sea, estos no te van a guardar nada. Solamente ellos agarran un gestor y se ponen a interpretar la información, la ponen para que tú la visualices bien. ¿Va? Eso es lo que quiero que quede claro. Y un gestor de base de datos, pues así tal cual tiene los datos, pero y ya, es todo. O sea, un gestor es el punto SQL. Una interfaz gráfica es lo que lee ese punto SQL. ¿Va? Bueno, ya hemos visto que es un gestor de base de datos. Ahora sí son libres, este, de usar, y de ver otras bases de datos, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a seguir usando MariaDB. Les digo, no vamos a usar
cosas exclusivas de MariaDB, nada más este desk, pues porque nos ayuda a entender lo que hicimos, porque claramente ningún programador se acuerda lo que hizo hace mucho tiempo con las tablas. Y bueno, vamos con el siguiente. Las vistas. El tema de vistas en general es una pregunta de entrevista. Dicen que es algo muy avanzado, a mí no me consta. Esto es un poquito complicado de explicar, así que vamos a meternos en una historia. Esta historia, supongamos que nos interesa mucho lo que estamos haciendo. Aquí lo que necesitamos hacer es que nosotros tenemos una sentencia que es compleja, ¿va? Es así de compleja. ¿Cuál es el resultado? Este es el resultado, ¿va? Hasta ahí todo bien. Ok. Miren, ¿qué pasaría cuando nosotros quisiéramos estar, o sea, imagínense que nosotros tenemos que hacer esta misma em, consulta una y otra vez? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, tengo distintas opciones, la copio y la pego en un blog de notas, o la copio y la pego por ahí, le tomo foto y lo vuelvo a... No sé qué ser tan maquiavélico se le ocurriría tomar una foto y escribirlo todo, aunque sea copiado. Pero bueno, hay muchas formas de volver a repetir este código, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la necesidad aquí? Necesito yo acceder a este código, a este select lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces aquí lo que estoy diciendo, ¿qué pasa si yo, qué pasaría? La primera pregunta dice, ¿qué pasaría si quisiera monitorear los resultados de esa misma consulta en tiempo real? Es decir, ¿qué pasaría si yo quiero volver a hacer esa sentencia? Pues es muy larga. Mira, aquí lo dice, ¿qué pasaría si van a introducir más datos que harán que tenga que volver a hacer esa consulta? Es decir, imagínense que añaden otro dato aquí y yo quiero saber, no me quiero quedar con con el valor de mi consulta que a lo mejor por ahí dejé, tengo que actualizarla, ¿verdad? Tengo que actualizarla, no todo se va a quedar en una hoja de consulta de Workbench o de la interfaz que estemos usando. Entonces aquí dice, la voy a copiar y la pego en un blog de notas para el rato. Se puede, es válido, pero tenemos mejor lo que son unas vistas. Ahora sí, en resumen, si nosotros tenemos una consulta demasiado larga y demasiado complicada, y nosotros queremos estarlo usando a cada rato porque necesitamos estar monitoreando los datos en tiempo real. O sea, queremos ver cada dato siempre que se actualice, queremos ver cómo está, queremos ver que los datos estén bien, que estén íntegros, que cumplan su función. Creamos nosotros una vista. ¿Para qué? ¿Para qué queremos nosotros una vista? Para poder acceder a esa super mega consulta sin estarla escribiendo cada rato. Ah, caray, me interesa. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, las vistas es algo complicado de explicar porque si es almacenar esta consulta dentro del gestor de base de datos, es decir, dentro de la base de datos, estás almacenando esta super mega consulta, pero no se está comportando como una consulta guardada. O sea, no es algo que externo que vayamos a ver de lo que ya hemos visto. Esto de las vistas sí es muy importante. Se guardan como si fueran una tabla más, pero son una tabla. Es decir, si yo tengo, si yo tengo una base de datos que se llama escuela,
y tengo alumnos y tengo una tabla que se llama alumnos y tengo una tabla que se llama profesores y tengo esta super mega consulta guardada y la hago una vista que se va a llamar esa vista, ¿cómo se llamaría? Mm, órdenes de alumnos se va a llamar. Tengo una vista que se llama órdenes de alumnos. Si yo hago un show, si yo le hago, ay Dios, show tables, me va a poner tanto la tabla de alumnos como la tabla de profesores, como esta tabla, que ya se me olvidó cómo le puse. Sí me explico, pero no es una tabla. Este, ustedes mismos saben, este es el resultado, esta no es una tabla, es un resultado del select, pero no es una tabla. Simplemente es el resultado del select, lo que yo ya tengo. Una tabla es, pues, es alumno o es profesor. Esto no es una tabla. ¿Se comporta como una tabla? Sí, pero no es una tabla. Que nos quede un poquito más claro. Dice que SQL contiene algo que se llaman vistas, o sea, son consultas almacenadas en la base de datos que se comportan como si fueran tablas, se guardan junto con las tablas. Si nosotros queremos crear una vista, simplemente ponemos esto que está en gris, se lo ponemos al principio de nuestra consulta, que es create view, nombre de la vista, as, y luego el resto de la consulta. Ah, ¿cuál es? Es la 9. Ejemplo. Ya tenemos esta consulta copiada y pegada. Entonces ya nada más al mero arriba le voy a poner la sentencia que acabamos de ver. Create view, consulta compleja le puse porque soy muy creativo. As. Ahí está. Listo. No tiene más chiste. Ese es el misterio de una vista. Si nosotros vemos tablas, si nosotros hacemos show database, perdón, show tables, vamos a ver una tabla que se va a llamar consulta compleja, pero no es una tabla, como les digo, es una vista. Me quedé aquí. Entonces, ¿qué sucederá? Una vista llamada consulta compleja se crea y se guarda en la lista de tablas. Como vimos, la podemos ver en Show Tables para confirmar que esté guardada, como el resto de las tablas. ¿Acabamos de crear una tabla? Como lo he dicho hasta el cansancio, no. Simplemente estuvimos guardando una sentencia para evitarnos la fatiga de estarlo haciendo cada rato. Entonces, ¿cómo accedo a los datos, a la tabla que me genera esa vista? Pues es muy fácil, como si fuera una tabla. Es muy contradictorio, pero como les he dicho, se comporta como una tabla. Es decir, voy a agarrar el nombre de la vista y le voy a hacer un select. Y el nombre de la vista va a ser como si fuera una tabla. Entonces, si yo hago eso, me va a aparecer esto mismo, que ya lo vimos anteriormente. Es igual. ¿Lo ven? Es lo mismo que hicimos anteriormente en la consulta. Esto es tener una vista. Simplemente es una consulta almacenada que se comporta como una tabla. Ustedes lo pueden jugar como les guste, o sea, pueden.
incluso no meterlos, no meterlo todo, porque aquí, pues imagínense, hicimos un select all y le dijimos, pues yo quiero nombre, total órdenes y total gastado. Ah, muy bien, pero ¿qué pasa cuando yo quiero nada más el nombre y el total de órdenes? Pues como si fuera una tabla, nomás quiero nombre y quiero total, bueno, aquí es total órdenes, ¿se da? No total gastado. Pero de hecho más bien es total gastado. Me equivoqué aquí. Sí, porque aquí órdenes es 2 y 3. En efecto, es total gastado. Se fijan, nada más estoy mandando llamar dos campos de esa supuesta tabla. No es una tabla, no le pueden meter datos, no le pueden hacer, y esto es muy importante, no le pueden hacer inserts, no le pueden hacer deletes, no pueden hacer eso y por favor, ahórrense los errores que eso pueda generar. No anden, la curiosidad aquí mató al gato. Las vistas solamente son para hacer select, nada más ni nada menos. Nomás vas a checar, no puedes eliminarle datos. Si tú quieres eliminar datos, hazlo directamente de la tabla de donde estamos sacando esa información, ¿va? Si tú quieres ingresar otros datos o si tú quieres actualizar otros datos, hazlo en sus respectivas tablas. Las vistas solamente son para hacer select. ¿Ok? Nada más. Entonces imagínense, por ejemplo, que en las tablas que yo estoy mandando a llamar, agregan a alguien que se llama Cristian, ¿verdad? Y imagínense que estos dos campos uno es, este es total de órdenes es de una tabla y total gastados de otra tabla. Es decir, este es de una tabla, este es de otra. Hicieron, es decir, se metió alguien, se dio de alta a un tal Christian en la base de datos y en la tabla, en esta tabla hizo 5 órdenes y en esta tabla está el total del precio. Si nosotros hacemos un select al nombre de la vista, vamos a corroborar que tenemos esta información actualizada. Y ya, no tiene chiste, o sea, nada más es hacer esa consulta otra vez, pero sin hacerla de nuevo. O sea, es hacer esa consulta, los resultados de esa consulta y nada más. Ya lo saben, eso nada más es para puro select. Y entonces para eliminar una vista, pues nada más hacer un drop view y el nombre de la vista. No es un drop table, es un drop view, ¿va? Y como consejo para también evitar errores, es que a todos los campos que se muestren se les ponga un alias. ¿Por qué? Porque suceden cosas. Es probable que a lo mejor, como son a veces consultas que tienen varias tablas, lo probable es que vayan a haber dos campos que se llamen nombre. Y esto puede generar un error. También puede ser que haya campos que no se entienda nada, que por ejemplo tenga, no, esto no va a haber, traen operación, sí, etcétera, ¿no? O sea, mejor ponerle un alias y te ahorras. Incluso se lo puedes poner este con espacios, ¿verdad? ¿Cómo le estaría mejor? Opción de tabla, por decir un ejemplo. O sea, siempre lo más recomendable es ponerle un alias porque a veces
pues los campos pueden generar errores y luego no se entienden, ¿verdad? Porque, bueno, luego vas a tener que volver a hacerlo. Así que un consejo es ponerle alias a todos los campos para que no haya errores con los nombres, ¿va? Entonces, ya lo último que vamos a ver, y es pregunta de entrevista, ¿qué es un índice? Ay, mire, señora de recursos humanos que no conoce el SQL, pero igual pregunta. Los índices son estructuras de datos que se utilizan para acelerar la búsqueda de filas en una tabla. En español, yo voy a agarrar, en español esto quiere decir que yo voy a agarrar una columna y la voy a convertir en un índice. ¿Para qué? Para acelerar el proceso de un select. ¿Cómo? A ver, ¿para qué es un índice? Un índice, ¿para qué es? Es para que nosotros podamos hacer una consulta SQL más rápido. A cambio de que las operaciones de delete, de insert, de update se hagan más lentas dentro de esa tabla. Digo, es bueno para hacer, para estar dentro de una tabla la cual tiene muchos registros y pues no se va a estar actualizando, ¿verdad? O ya no se le va a estar metiendo nada, o de plano es demasiado grande como para no serle un índice, ¿verdad? Este, es nada más hacer como, fíjense, para que nos quede más claro, si nosotros queremos hacer un índice, necesitamos una tabla. Tenemos la tabla cliente y aquí tenemos a la derecha tenemos cómo se pone un, cómo se hace un índice. Create index, el nombre del índice, on la tabla a la que queremos dar el índice y la columna que queremos transformar en un índice. Y aquí en el ejemplo queremos que se llame idx nombre y que sea de la tabla. Puta, me confundí otra vez. Cliente. Y de cliente se llame nombre. Perdón, del cliente se llame nombre. Que del nombre sea el índice. O sea, que era un campo común y corriente, lo estamos convirtiendo a índice. Si no hacemos esto, pues ustedes ya saben cómo se comportan este tipo de campos. O sea, es normal. Tú pones un nombre y si la base de datos es de que ahí mismo pones el apellido, pues lo pones. Pero aquí es dejas de hacer que sea un campo común y corriente, lo haces un índice. ¿Qué va a ser ese índice? Este, hagan de cuenta que agarra el campo, agarra la tabla y esto hace que cuando buscas por medio de un índice no cargas todos los datos. ¿Se acuerdan de cuando yo les dije la diferencia entre delete y truncate? Que ya ves que en truncate lo que hacíamos era eliminar toda la tabla, todos los elementos de la tabla de forma rápida en vez de hacer un delete. Pero si nosotros hacemos un delete sin un where, también funciona. ¿Por qué? Porque un delete lo que hace es checar todos los datos de un registro, de una fila, y lo borra. Checa los datos de la otra fila y lo borra. Un truncate los borra directamente, sin eliminar la tabla. Solamente borra los registros, o sea, las filas. Em, Esto es más o menos como es un índice, o sea, cuando tú haces un select y por ejemplo tú haces un select de nombres, cuando hace eso hagan de cuenta y tengo entendido que todos los campos, o sea, todos los registros son vistos, o sea,
en su totalidad. Ves el ID, el nombre, y si tiene otra cosa que, por ejemplo, el apellido lo ve, ve todo eso. Y si tú lo haces un índice, nada más va a buscar el campo que es el índice. O sea, no, o sea, si es nombre, por ejemplo, tengo a Christopher y a José, pues y yo quiero buscar a alguien que se llama José. Si yo no tengo un índice, va a decir ID uno, nombre Christopher, apellido Pérez, y va a seguir, va a seguir, va a seguir. El otro índice, ID, perdón, que no es índice, ID 2, nombre José, apellido Gutiérrez, este sí es, va, se queda aquí. ¿Qué pasa cuando sí es un index? Cuando un elemento sí es un index, lo que va a hacer, va a agarrar nada más el campo que es nombre. Lo puedo hacer de manera gráfica. ¿Va? Ok. Imagínense que todavía no hacemos este índice, ¿va? Queremos hacer una consulta en en el nombre. Cuando el nombre sea igual a José, bueno, me va a recorrer la consulta toda esta fila y como no lo va a encontrar, se va a ir a la siguiente. Y si hay alguien que está entre Christopher y José, va a seguir buscando así. Va a revisar todos los campos. Si yo, después de esto, creo un índice y le digo que el índice va a ser nombre, ¿qué va a pasar? Yo le digo que me seleccione todo cuando el nombre sea igual a José. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a hacer esto, va a buscar primer elemento. Christopher no es. Siguiente elemento, José sí es. No me va a revisar todo, ¿va? Esto es lo que hace un índice. Busca en el dentro del índice. Si es este, entonces ahora sí me va a devolver todo eso. Y no va a estar. Lo reviso. No es. Lo reviso. Ah, sí es. Ahí te van los resultados. No lo reviso. Si es. No, no es. Entonces, no. Lo reviso. Si es. Ah, entonces ahí te va todo, todos sus campos. ¿Sí me explico? Espero que quede muy claro esto, porque neta me estoy esforzando por ser muy específico. Este, obviamente hay varios tipos de índices, no hay necesidad de usarlos todos. De hecho, creo que hay un índice que es como tipo teórico, entonces no es como que muy necesario. Sí que sepan los que más se usan claramente. El primero ya lo saben, ya lo conocen, el primary key. Si ustedes se fijan, cuando usamos un join, mandamos a llamar el índice principal, que es el primary key, porque lo que está haciendo con un join está buscando, como les dije, él cuando se hace un join, déjenme copiar esto. Mm, mm, mm. Cuando hacen un join, está buscando un ID que sea igual a tal. Por ejemplo, estamos buscando el ID que es 2. Para no estar haciendo esto y luego esto, ¿qué hace? Pues mejor nada más hace esto. Ah, no es, otra vez. Así es. Entonces ya. Y esto me ahorra mucho tiempo de ejecución. Ahorita lo estamos viendo con bases de datos chicas, pero en una base de datos grande, claro que se va a notar. Y luego, pues en los análisis de datos
son un montón de datos. A lo poco son 1000 o 2000 o 3000, pero son datos muy, o sea, son datos demasiado grandes. Entonces, pues hay que apañárselas, ¿no? Como dicen, hay que, pues, ingeniárselas para mejorar las consultas. Si ustedes están haciendo un análisis, que ya no se va a actualizar, pues claro que les conviene un índice, ¿verdad? Entonces, tenemos el que ya conocemos, un ID, que es una clave primaria, y ese pues se crea automáticamente cuando se define. El otro es el índice único. Los vamos a ver ahorita, ¿va? Nomás déjenme, tengan una idea de qué es. El índice único es, pues, como lo que acabamos de hacer anteriormente, pero sus valores, los valores de cada columna son únicos, nunca se van a repetir. Por ejemplo, el primary key siempre va a ser único, nomás nunca lo especificamos porque no hace falta. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos un campo que se llame matrícula y que este sea así y que este otro sea así, no vamos a querer que se repitan. Tiene que ser único siempre. Entonces aquí le podemos poner que le creamos un índice único. Es decir, nunca se va a repetir. Un índice como normal, como el que acabamos de hacer, pues claro que sí se puede repetir, no hay ningún problema. Pero en un único no, ¿va? Esa es la única diferencia. Tenemos el índice compuesto, que es poner al mismo tiempo el campo nombre de índice y el campo matrícula de índice. Y si tengo más, más. Si es apellido también, también. O sea, puedo ponerle tantos como quiera. Eso es un índice compuesto. Y un índice normal, que lo acabamos de ver, es este. Entonces, ¿cómo se hace un índice único? Ahí no tiene mucha ciencia. Lo único que hice realmente fue copiar y la consulta que ya teníamos y nomás le puse unique. Ya es todo. Todo lo demás era lo mismo. Acá se pone el nombre de índice, acá el nombre de la tabla y aquí la columna. Ya está. No tiene más ciencia. Para hacer un índice compuesto o combinado, se puede entender, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer consultas que tienen este condiciones con dos o más campos, ¿verdad? Como aquí que nosotros de la tabla órdenes queremos que nos seleccione las órdenes cuando el cliente sea de un ID igual a 5 y de una fecha igual al 1 de mayo. Entonces decimos, bueno, yo quiero un índice para hacer que este select sea más rápido. Ok, ¿cuál agarro? ¿Cliente ID o fecha orden? Pues los puedes agarrar los dos. Pues ya que estamos en eso, y si lo vas a estar ocupando mucho y necesitas los datos así rápido, pues creas un índice tanto con cliente ID como fecha de orden y la consulta, el create index es lo mismo. Aquí no cambia nada, o sea, create index, el nombre del índice en nombre de la tabla y los campos o columnas, que son cliente ID, fecha orden de la tabla órdenes. Y ya, o sea, sería como en vez de hacer esto, haría esto, pero no lo hace todo, o sea, los busca así. Y ya, es todo. Pues entonces nada más esperen el proyecto
Y pues ya de mi parte, hay unos temas, pero mejor me gustaría que los investigaran por su cuenta, porque están medio raros. Yo se los hago pasar, no hay ningún problema. Pero bueno, por de eso y por demás, yo creo que todo lo que les he dicho ya ya tienen con qué defenderse en una entrevista, que no les abrume la experiencia que les piden, porque la verdad, los de recursos humanos ya me estoy fijando que no saben nada. O sea, no saben ni siquiera qué quieren. Ni siquiera son incapaces de ver cuál es la diferencia entre Java y JavaScript, que no son lo mismo. O sea, no me sorprendería la verdad que los hagan hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con SQL y estén pendientes de eso porque pues los trabajos pues últimamente pues son muy elitistas, muy jerárquicos, porque luego los jefes no quieren trabajar y ponen, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre, puestos inútiles, creo que le decían, o puestos inservibles, algo así. Y nomás están gastando dinero a lo menso por no querer trabajar. Y pues por eso están así las empresas de hoy, porque son muy jerárquicas, son muy piramidales y tan piramidales que parece ya estafa, porque la neta esos son. Y ya después de haber soltado estos terribles factos, pues ya nada más decirles que ya se pueden defender con esto, todo lo que hemos visto se pregunta hoy, el día de hoy de estos te los van a preguntar porque se los van a preguntar. ¿Qué es un índice? ¿Y qué es una vista? Y el gestor casi no, pero no de gestor no, pero ay, ¿qué es una vista? ¿Qué es un índice? También hay otro tema que no he podido ver bien. Ah, sí, cierto. Es que hay... Oh, sí, cierto, sí, cierto. Qué tonto. Ya vi que me faltó. Bueno, está bien. Yo se los paso en el grupo lo que me faltó, nomás que me acuerde cómo se llama. Este, transactions, creo que son transactions. Si no me equivoco. A ver, espéreme. Transactions. Ah, caray. O eran bloqueos. Mm, es que si no mal recuerdo, nomás yo no las he manejado, lo que son las transacciones, que en SQL las transacciones son algo así como programar ¿cómo se llama? Una sentencia SQL para cierta hora. Por decir, si tú quieres hacer una migración en SQL, pues lo que vas a hacer es que, por ejemplo, si tú tienes que hacer una copia de seguridad, no sé, o tienes que actualizar datos de clientes, hacer un update a las 5 de la mañana y tú no estás a las 5 de la mañana claramente, pues nomás es como una transacción, creo que empieza así, begin, y luego haces el de date, este, alta, set, perdón, date, cliente, set, alta igual a cero, que no está dado de alta, porque ya se le venció, no sé, su contrato. Where fecha sea igual a tal, ¿no? Y ya se hace algo así, se hace algo así. Y bueno, nomás como para que lo tengan en cuenta, o sea, tampoco es como que se tengan que aprender todo de memoria. Mm,
No me esperaba que me acordara de eso hasta este momento. De haberme acordado, decía yo, ay, me faltaba algo. Yo sabía, y eran las transactions y los bloqueos, pero de los bloqueos casi no se ve, no sé por qué, casi no he encontrado yo contenido en internet, los bloqueos son, más bien son como restricciones. Son como restricciones que hacen para que no... Los bloqueos, ahí les va, los bloqueos. Pregunta de entrevista, ¿qué es un bloqueo? Es algo que se hace en SQL para que no haya, no se generen errores dentro de la base de datos. Es decir, vamos a impedir que mucha gente al mismo tiempo pueda cambiar un dato al mismo tiempo. O incluso si no es el mismo dato, no lo puedan hacer al mismo tiempo. Se espera que uno termine para que el otro empiece, ¿va? Se supone que ese es un bloqueo, pero realmente pues no puedo darles un ejemplo práctico porque solamente es el teórico, o sea, no lo he manejado. Yo supongo que la gente dentro de los analistas de datos no creo que lo vayan a usar. Pero bueno, eso es un bloqueo. Creo que se llamaba así. Y de las transactions, pues según yo es programar una sentencia para cierta hora. Se puede programar en MariaDB, sí, pero pues no les traje un ejemplo, una disculpa. Y pues bueno, espero que todo bien, todo lo hayan entendido. Otra vez se me fue el pedo, pues ya ni modo, ¿qué se le va a hacer? Milagro sería un día que no se me fuera, pero bueno, está bien, déjenme ver mis apuntes acerca de las transactions, porque pues como de las transacciones, sí, las transacciones, porque no me acuerdo exactamente cómo era. Entonces, y se los paso, ya pues no puedo poner pausa, no sé por qué no me deja el OBS. Yo quisiera que me dejara, pero pues no quiere. Pues bueno, pues ahí les paso el dato. Ya ni modo, se lo pongo en la descripción de este video y pues ya a ver cómo nos desenvolvemos en este show. Pues bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda, no se abrumen entonces por la experiencia que pidan, o sea, ustedes tranquilos, si ustedes quieren meter el siguiente proyecto, e incluso el proyecto anterior que hicimos, háganlo, o sea, anímense en su currículum, háganlo, no le hace de que, ay, tuve un curso tuve un bootcamp, ponle, un bootcamp y o un curso así, hice esto, ¿verdad? O póngale, no sé, 6 meses de practicar SQL, porque también eso, uy, cómo lo aman. Ay, tienes 1 año, 2 años en SQL. Sí, a ver, pregúntenme, ¿no? Pues ustedes así, pues seguros de sí mismos, ¿verdad? Porque pues lo que les enseñé estoy viendo que no es cualquier cosa, hay bootcamps que neta son muy caros y las enseñan mucho menos de lo que yo les acabo de enseñar. Entonces, pues digo, igual como lo quieran poner y como les dé su labia, de decir, oye, pues es que tuve un curso, es que hace mucho tiempo, ustedes extiendan el tiempo, no le hace, porque de todos modos esto es una cosa que es tan vasta y tan extensa lo que hemos visto que claro que les da para decir, oye, pues la neta fue un buen curso, hicieron si ustedes quieren meter el proyecto número 2 y el proyecto número 3 que vamos a hacer, métanlo en su currículum, anímense, o sea, de decir, ah, pues hice este proyecto, hice este otro proyecto, y eso es lo que les mama a los de recursos humanos, ¿verdad? No sé si tanto a los que de veras se supone que saben, ¿verdad? De esto. Pero bueno, pantállense a los de recursos humanos, tienen tienen mi bendición, tienen
ya un gran conocimiento, esa, qué mejor bendición que esa, ¿verdad? Y pues creo que ya son todos los consejos que les puedo dar. Pues bueno, pues ya habiendo concluido todo, pues muchas gracias por su atención y ahí nos seguimos viendo. Va, cuídense mucho.